Y continuamos en vivo, en directo a través de Canal Pro. Esta mañana vamos a recibir a Daniel Vera, presidente de Capro, y también a Miguel Chávez, encargado de estadísticas también de Capro. Vamos a hablar de algunos números que arrojaron el mes de octubre, principalmente en materia de molienda, de las empresas industrializadoras, y también un tema que se estuvo hablando mucho hace varias semanas, el tema del impuesto a la soja. ¿Corresponde, no corresponde? ¿El porcentaje está bien? ¿Qué va a pasar el mes que viene, en marzo, en el nuevo periodo legislativo? Todas esas cuestiones vamos a estar hablando y en Canal. Les saludamos. Daniel, gracias por compartir este espacio aquí en Canal Pro. Muchas gracias, Ángel, por la invitación y recibirnos aquí en tu programa. Bueno, Miguel, también gracias, bienvenido. Gracias, Ángel, un placer estar de vuelta con ustedes. Bueno, hablar en primer lugar los números que arrojaron, Daniel, en el mes de octubre, teniendo en cuenta lo que se estaba viviendo en el 2018 y haciendo un comparativo, no yendo muy lejos, sino al 2017. ¿Estos números fueron realmente lo que se esperaba? ¿Fueron muy bajos? Bueno, en realidad sí, los números estaban arrojando un nivel un poquito superior a lo que es el año pasado. Indudablemente que también la molienda este año no creo, estábamos haciendo los cálculos como para el cierre, sí, y vamos a estar un poco por debajo de lo que molimos en total del año pasado. Algunas plantas aceiteras ya están parando sus actividades ahora en estos días, y probablemente eso nos va a generar un menor volumen de molienda de las 3.800.000 que procesamos el año pasado. Nuestro cálculo estábamos, Miguel, en 3.600.000 entre las últimas encuestas internas que estábamos haciendo. Entre 3,5 millones y 3.600.000 es lo que estaríamos cerrando en molienda de soja de 2018. Son los cuadros que muestran estadísticamente hablando, Miguel, ¿no? Así mismo, Ángel. Hasta octubre tenemos acumulado 3.290.000 toneladas, de las cuales 3.260.000 son de soja, ¿verdad? Que es el principal producto industrializado. Y lo que vimos un poco, lo que estamos viendo son 130.000 toneladas más que lo que se hizo hasta octubre del año pasado. Sin embargo, lo que estamos esperando es que este mes de noviembre y diciembre, como ya comentaba el señor Daniel, vamos a tener menor molienda de la que tuvimos el año pasado. Entonces eso va a hacer que estos 130.000 de más que tenemos ahora se vayan perdiendo, ¿verdad? Ya muchas fábricas están parando, y muchas fábricas ya van a estar parando los primeros días de diciembre, a comparación de lo que fue el año pasado, que muchas llegaron hasta la quincena de diciembre más o menos. Entonces esos días de más, estos días que no se van a moler, van a hacer un poco que nuestra estadística acumulada sea negativa para el cierre del año, o por lo menos eso es lo que estamos estimando hasta ahora. Tenemos que entender también de que este año fue un poco particular. Tuvimos un stock grande para final del año 2017 que se trasladó un poco al 2018, lo que hizo que muchas fábricas puedan empezar muy temprano la molienda, porque normalmente se inicia la molienda con los granos que se reciben de la zafra, ¿verdad? A mediados de enero. Entonces, como algunas ya tenían stock, pudieron arrancar más temprano, lo que hizo que tuviéramos un mes de enero con más de 200.000 toneladas procesadas, que no es habitual para lo que es enero todos los años. Entonces también ese inicio temprano va a repercutir en un cierre temprano, ahora, para compensar y que se puedan hacer los mantenimientos y las paradas que normalmente hacen las fábricas en este periodo de entre zafras. Daniel, cuando hablamos de la reducción de molienda y que algunas fábricas ya estarían parando, algunas que ya están parando, por ejemplo, ¿qué significa y de qué manera afecta o no que suceda esto? Bueno, definitivamente todos los años son diferentes, ¿verdad? Este año también se dio un poquito, creo que la decisión de empezar a moler más rápido por dos circunstancias que estaban ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Había un paro de camioneros, que eso afectó muchísimo la entrega de granos a las plantas, pero las plantas tenían esos granos como para poder empezar a moler. Y segundo, también el factor climático que estaba afectando a la Argentina. Entonces
también las industrias tuvimos que salir a comprar en forma más temprana todos esos granos, ¿verdad? Una disminución obviamente del volumen de molienda, lógicamente tiene una repercusión desde luego tanto también económica como también, digamos, con la baja de los precios que hubo, ¿verdad? Nos va a significar una menor entrada de divisas al país, ¿verdad? Ya, a ver Miguel, y si hablando de estos números de noviembre y diciembre 2017 Sí. versus lo que se estaría teniendo ahora, ya se puede más o menos predecir lo que estaría aconteciendo o es difícil todavía, se tiene que aguardar un poco más. Y para tener números precisos tenemos que esperar Hay que obviamente aguardar. al cierre de los periodos, ¿verdad? Nosotros, como siempre, vamos a estar actualizando todas estas informaciones, pero un poco ya un sondeo preliminar que hicimos fue que estaríamos cerrando con 3.640.000 toneladas más o menos el año en soja en particular, frente a lo que se hizo el año pasado, que fueron 3.670.000 toneladas. Entonces, una disminución leve, ¿verdad? Eso va a depender también de que las fábricas más o menos vayan cumpliendo esos cronogramas que tenemos pensado hasta el momento. Entonces, todavía necesitamos un poco de tiempo para tener los números así bien finos, bien precisos. Bueno, impuesto a la soja, Daniel, de repente sectores que mantienen sus posturas firmes, cada uno defiende lo suyo, ¿no? Y nos encantaría saber desde Capro y usted como presidente, ¿cuál es su reflexión en relación al impuesto a la soja que se quiere aplicar y que al menos la tendencia es que de hecho que se aplique, pero recién a partir del año que viene? ¿Cuál es su posición al respecto y de qué manera podría afectar al sector? Bueno, este impuesto a la soja que se estuvo tratando y que fue un tema muy candente en las últimas semanas, ¿verdad? Ya el año pasado se estuvo tratando inicialmente a través de una iniciativa parlamentaria, ¿no? Desde un inicio la Capro hizo su manifestación también pública de estar en desacuerdo con ese impuesto directo a la exportación en estado natural, ¿verdad? Por dos motivos. Uno, que distorsiona realmente el mercado, distorsiona la cadena, y es relativamente injusto por una cuestión de que se está grabando directamente la producción y no la ganancia. Y en segundo lugar, que en forma general, por decirlo así, un nuevo impuesto no es una solución, digamos, directa para lo que necesita en este momento el país, ¿verdad? Nosotros creemos, inclusive con el mismo mensaje que está dando la Unión Industrial Paraguaya, de que debemos intentar primeramente ir formalizando la cantidad de empresas o de proveedores que están todavía en una situación informal, y eso nos parece que todavía hay un gran camino que recorrer, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ir haciendo, digamos, ese trabajo para poder, digamos, tener después o pensar en una reforma tributaria integral, que es lo que realmente hoy el Ministerio de Hacienda y sus técnicos están proponiendo, realizar, digamos, un buen trabajo, un buen estudio para todas las partes, y presentar eso para marzo de 2019. Ojalá que realmente hay un tema muy, siempre, digamos, la gente no conoce o no dimensiona todo lo que es el negocio, tanto agrícola, exportador e industrial, ¿verdad? Siempre nos meten todo en una sola bolsa y nos dicen los ojeros, ¿verdad? Sin embargo, somos varios los jugadores que componemos la cadena. En primer lugar está el productor, obviamente, que sin el trabajo del productor, lógicamente, no existiríamos ni los exportadores ni los industriales. Y después vienen también los exportadores y por último también los industriales, que realmente nosotros compramos soja todo el año para poder procesar en nuestras plantas, ¿verdad? A diferencia de los exportadores, que normalmente acopian una buena cantidad y para el mes de mayo, junio, julio prácticamente ya exportan toda esa cantidad de acopio que ellos realizan, ¿verdad? Entonces cada parte de la cadena debe tener
un impuesto que le corresponda en forma justa para poder, digamos, trabajar todos en armonía, ¿verdad? Hablaba usted recién, Daniel, de, a ver, grabar la producción Sí. y grabar la ganancia. Son cuestiones muy diferentes. Son cuestiones muy diferentes que creo que justamente es en la parte débil de este proyecto que se volvió, digamos, a la Comisión de Hacienda para continuar su estudio. Pero a la vez también tenía muchas falencias, ¿verdad? Como por ejemplo la liquidación del impuesto, por decirlo así. Por eso hablo mucho de desconocimiento también del sector y la liquidación del impuesto a esa exportación, por ejemplo, generaba una incertidumbre muy grande porque te cobraban el impuesto al valor de Chicago al día de la exportación y uno no puede calcular cuánto va a ser realmente eso, ni con una bola de cristal uno puede saber realmente cómo va a ser el futuro. Entonces hay muchas falencias y es un impuesto totalmente, como te decía, distorsionador del mercado, ¿verdad? Y lo mismo, le grababa al productor por producir, ¿verdad? No por digamos, por la ganancia, que es una situación en la cual, digamos, correspondería realmente que sea la base para la liquidación de los impuestos, ¿verdad? Al ser postergado y que se estaría tratando recién el año que viene y en marzo, me parece que hay un tiempo suficiente para que las partes afectadas puedan poder presentar una propuesta, conversar con los legisladores y efectivamente, y también me parece que existe una apertura del equipo económico de Hacienda también, Daniel, de conversar al menos, y yo creo que por ahí ya se comienza a hacer bien las cosas, ¿no? Sí, nosotros tenemos muy buena receptividad en la forma en que nos recibieron, digamos, por decirlo así, tanto el secretario de Tributación, el viceministro de Tributación, como también el ministro Benigno López, con quien hemos conversado y dialogado y nos ponemos a disposición de ellos para poder también, digamos, asesorarle y tratar de conseguir un consenso en lo que corresponde al negocio, ¿verdad? Como te decía, hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que aparecen en prensa, declaraciones, algunas hasta un poco irresponsables, indudablemente, en el cual hasta, digamos, afirman de que el sector está recibiendo subsidio del Estado y es totalmente falso, ¿verdad? Se crean falacias y se crean, digamos, muy mala percepción, eso en la opinión pública. La devolución del IVA, por ejemplo, como la ex ministra de Hacienda estuvo diciendo en prensa sobre el subsidio, que es totalmente falso. Lo que dice la ley es lo que se está cumpliendo. La ley dice que tenés que devolver el IVA por lo incurrido dentro del proceso y versus los exportados. Está totalmente documentado y esa devolución es legítima, ella tuvo que haber cumplido la ley y no salir a decir este tipo de afirmaciones totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Ya, ¿y qué genera esto, Daniel? La desinformación o de repente tocar... Genera una confusión muy grande, digamos, ¿verdad? En diversos sectores, desde las autoridades hasta los propios clientes. Claro. Y también una imagen muy débil de nuestro sector hacia el exterior mismo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de declaraciones nosotros no creemos que sean las más adecuadas para todos que estamos tratando de empujar el desarrollo de este país, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran expectativa en tratar de definir, que las autoridades definan también, ¿verdad?, una política de Estado, en qué tipo de país queremos ser, desde el punto de vista de ser un país nada más que exportador de granos en estado natural, ser un proveedor de materias primas al mundo, o con lo poco que producimos dentro, digamos, de las 10 millones de toneladas aproximadamente anuales que producimos, podemos ser un país realmente de valor agregado y dejar ese valor agregado dentro de nuestro país, ¿verdad? Exportar la harina, el aceite o convertirlos también en proteína animal directamente en la exportación de carne, ¿verdad? Como son los pollos y los cerdos específicamente.
Mucho por hablar entonces en este tiempo, mucho por ajustar seguramente y aclarar a medida de que sea necesario, ¿no, Daniel? Totalmente, así mismo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en este espacio. No, muchas gracias a ustedes. Miguel, muchas gracias por venir, ¿eh? Un placer, Ángel. Bueno, vamos a estar hablando seguramente más adelante de los últimos datos estadísticos que siempre brindan desde Capro, y me parece que también a través de todas las plataformas, redes sociales, o sea, la comunicación es libre también desde el sector y están al alcance de todos, ¿no, Daniel? Así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Pasaban entonces Daniel Vera, presidente de Capro, y Miguel Chávez, encargado de estadísticas de Capro, hablando acerca de algunos números que dejó también el mes de octubre en nuestro país y también hablando acerca del impuesto a la soja. Breve pausa, ya volvemos.